Le doy gracias al Señor por poder estar acá nuevamente, por poder concluir el tema que quedó pendiente, que estuvimos tratando ya desde el sábado pasado. Un tema muy bueno, muy interesante. Y le damos gracias al Señor por tener estos espacios de los que, aunque usted no lo crea, o tal vez sí, porque en verdad no es descabellado pensarlo, son espacios muy poco habituales dentro de iglesias. Estamos hablando acerca de la pornografía. Y antes de entrar sobre esta misma idea de que es muy poco tocado el tema, estadísticamente, dentro de las iglesias, solo el 7% de las iglesias dicen tener un programa de ayuda para personas con adicción a la pornografía. Inclusive, hay más de un 50% de pastores que creen que no es un problema para los jóvenes, que no es una tentación el Internet y cosas así. Y la educación sexual dentro de la iglesia en muchos lugares es muy escasa. Y al respecto, quiero que piensen en lo siguiente. Si Dios creó el sexo, ¿quiénes son los que deben saber más acerca del sexo? Los creyentes, los cristianos, nosotros, pero somos los más ignorantes al respecto. Porque este tema se convierte en un tabú, en algo oculto, en algo secreto, oscuro, incluso hasta el sexo en completo es visto como algo sucio y pecaminoso. Cuando hemos visto en la Biblia, ya lo hemos conversado, no es así. El sexo es algo hermoso que Dios creó dentro de un establecimiento, de un marco de protección, cuidado y de correcto desarrollo que es el matrimonio. Fuera de eso, algo bueno se convierte en algo malo, pero dentro del matrimonio es bendecido. Amén. Por lo tanto, esta sociedad lo que hace, y lo conversamos la semana pasada, lo que hace es distorsionar lo que Dios nos entregó, que es el sexo, ¿no es cierto? Y nos entrega lo mismo, pero sucio, corrompido, algo que es bueno y produce bendición dentro del matrimonio, consumido a niveles asquerosamente desorbitantes dentro de la pornografía, produce daños tremendos. Y sobre eso es lo que vamos a conversar hoy día, sobre los daños que produce en nosotros, física, en nuestra mente, y también los daños que produce en nuestras relaciones y más, ¿sí? Y evidentemente vamos a cerrar el estudio el día de hoy hablando cómo salir de esta esclavitud. Ya vimos algo la semana pasada, ya comentamos un poquito. Y Martín, todos los ejercicios que hoy día daba, y el versículo también hablaba sobre lo mismo, porque terminamos la semana pasada en medio de una sociedad pornificada, ¿qué es lo que debemos hacer? Es cubrir nuestro corazón, nuestra mente de todas estas cosas sucias con lo correcto, que es la palabra. Romanos dice, renovemos nuestro entendimiento. ¿Y qué dice Filipenses? Pensemos en todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo digno de alabanza. Todo eso debemos pensar. Y me hacía mucho sentido el devocional que leía nuestro hermano Martín, porque dice, sobre toda cosa guardada, sobre todo, lo más importante que debes guardar es tu corazón. Y la versión PDT del mismo versículo dice, guarda tus pensamientos. Si alguien se pregunta a qué se referirá con guardar el corazón, bueno, la versión PDT aclara un poquito más. Cuida lo que piensas, porque lo que está acá condiciona todo lo que haces, lo que dices, lo que ves y efectivamente también tu tipo de persona, quién eres, a fin de cuentas. Así que, como también comentaba la semana pasada, cualquier opinión, comentario, testimonio, lo que sea que quieran dar, por favor, coméntenlo, porque esa es la idea, que no se vuelva solo un monólogo. Ahí comentaban harta la semana pasada, vieron varios comentarios y opiniones al respecto, así que la idea es que podamos comentar acerca de este tema. Amén. Comentamos cómo la sociedad en la que vivimos nos envuelve, nos empuja al consumo del porno. Vimos dos tipos de pornografía, el porno blando y el porno duro. El porno blando es algo que consumimos a diario, series, películas, telenovelas, propaganda, música y así muchas otras cosas. Y también eso es la puerta al porno duro, que ya es la pornografía explícita. Y hoy día vamos a hablar no de la sociedad pornificada, sino del daño que produce la pornografía en nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de este daño. Primero, quiero que nos centremos en cómo daña nuestro cerebro. Ya lo conversamos la semana pasada, lo tocaba, pero
¿cuáles son los efectos que produce la pornografía en nuestro cerebro? Porque si alguien no lo sabía, la pornografía daña nuestro cuerpo físicamente. No solo hablo de un tema psicológico, de un tema social, daña nuestro cuerpo. Produce el mismo daño cerebral. Estoy hablando de daño cerebral que producen las drogas duras como la cocaína o la heroína en nosotros, ¿sí? El cerebro se daña físicamente, se daña el espacio con, bueno, la materia gris se reduce, eso tiene un impacto directo y lo vamos a ir viendo en el procesamiento de información, en el raciocinio, en las emociones y también en la violencia. Lo vamos a ir viendo poco a poco los otros efectos que produce la pornografía en nosotros. Produce un daño cerebral en nosotros al mismo nivel que producen drogas como la cocaína o la heroína. Esto es un daño fuerte, un daño grave. Veíamos cuando el hermano Boris nos daba el estudio acerca de las drogas, él nos mostraba imágenes de cómo las personas cambian físicamente con las drogas, con el uso de drogas. Se deterioran de manera drástica, muy fuerte. Y la pornografía produce el mismo daño cerebral que esto. Se activa un sistema de recompensa en el cerebro. ¿Qué hace este sistema de recompensa? Que al recibir un estímulo, en este caso visual y auditivo, como es en la pornografía, se produce un alto nivel de producción de dopamina en nuestro cerebro, que es una hormona que produce felicidad, bienestar, ¿sí? Que nos hace sentir bien, pero de manera momentánea, es fugaz, es como una efervescencia, algo que sube y baja rápidamente. ¿Sí? Hay un pico en esta producción de dopamina en nuestro cerebro al consumir este tipo de contenido como es la pornografía y es muy rápido, es muy efímero, se desvanece rápidamente en nosotros este efecto de bienestar, ¿sí? Que es lo que produce este tipo de contenido. Y esto gatilla en nosotros o activa en nosotros, en nuestra mente, un sistema de recompensas. Y es que nuestro cerebro, al tener una alta dosis de dopamina generada por este contenido, lo que va a hacer es pedirnos más de esto mismo. Porque el cerebro se acostumbra, aunque ustedes no lo crean, muy rápido a lo negativo. Así funcionamos, así somos como seres humanos. Es más fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro produce una satisfacción momentánea, mucho más placentera, lo malo que lo bueno. ¿Sí? A un nivel momentáneo, efímero, rápido, que se desvanece, pero produce altos índices de esta bienestar o felicidad, que es lo que sentimos al producirse la dopamina. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que como se producen altos niveles de dopamina nosotros al consumir pornografía, se produce una tolerancia a ese nivel de dopamina. Ya lo que consumimos no logra producir lo suficiente como para volver a sentirnos en ese estado de éxtasis o de efervescencia o en un estado alto de felicidad, que es lo que produce en primera instancia la pornografía. Entonces, se produce una tolerancia a lo que vemos o consumimos. Si consumimos pornografía dura, pero básica, en donde hay un hombre y una mujer, hay penetración normal y eso nos excita, va a llegar un momento en el que si seguimos consumiendo el mismo tipo de contenido, voy a llamarlo entre comillas normal de pornografía, no es normal, pero quiero que se entienda para dar el ejemplo, este tipo base o normal básica de pornografía ya no va a producir los mismos niveles de dopamina en nosotros. Entonces, ¿qué va a producir este sistema de recompensa? Que vayamos más profundo. El cerebro de una persona adicta a la pornografía no se excita con el desnudo, no se excita al ver a una mujer desnuda, al ver un hombre desnudo o al ver el acto de penetración. Un cerebro adicto a la pornografía se excita con la innovación, porque eso es lo que pide el cerebro. Pide más contenido, más explícito, cosas distintas, más raras. Y esto ya lo conversábamos la semana pasada de una pincelada allí rapidita. ¿Qué es lo que pasa? Que la pornografía normal ya no me excita, ahora voy a querer más. Voy a buscar otro tipo de contenido, más morboso, más oscuro, más fuerte. Y esto va a ir avanzando de manera paulatina, rápida, todo esto. El consumo periódico, cuando hablo periódico no me refiero necesariamente a todos los días, pero el consumo constante
una vez a la semana, incluso hasta una vez al mes, produce estos efectos y estos daños. Cada vez voy a querer más y más y más. Vamos a llegar a consumir contenido que es violento, que es bizarro, que es antinatural, ¿sí? Y como dice el dicho, al cliente lo que pida. ¿Por qué hay tanto contenido bizarro en internet de pornografía? Es porque eso es lo que producen nosotros. La misma pornografía nos hace buscar contenido cada vez más turbio. Por eso el tráfico de niños en pornografía infantil además es tan cotizado y tan buscado, porque a ese nivel de deterioro y de morbosidad llega la pornografía. Incluso va mucho más allá. Está comprobado. Hay testimonios de una gran cantidad de violadores en serie y asesinos en serie que se declararon ser adictos a la pornografía, vinculando de manera directa sus actos de violencia o de violación directo con el consumo de la pornografía. ¿Por qué? Porque llegaron a un nivel tan profundo de consumo que nada de lo que veían les producía satisfacción. Por lo tanto, ¿qué era el siguiente paso? La realización de todo lo que veían a la fuerza. Bueno, muchos personajes, pero hay uno, no sé si alguien ha escuchado hablar de Ted Bundy, que es un asesino serial, un violador, que una de las razones por las cuales él cometió todas esas atrocidades, aparte de su historial familiar y todo el tema, confesado por él mismo, fue su alta adicción a la pornografía. Estadísticamente, más del 40% de los jóvenes, estoy hablando de jóvenes, no de adultos, jóvenes, que consumen pornografía, no logran ver la diferencia entre lo ficticio del sexo en la pornografía y la realidad del sexo que practica cada uno. No ven esa diferencia. ¿Eso en qué repercute? Que más del 20% de los jóvenes que han confesado ser adictos o consumen constantemente pornografía, dicen que ellos hacen lo mismo que ellos ven en la pornografía con sus parejas, aun cuando ellas no están de acuerdo. Produce violencia, produce dominación. Decíamos en la clase pasada, el estudio pasado, que la industria de la pornografía es una industria creada por hombres, para hombres que ocupan a las mujeres como objeto sexual. Dentro de todo esto hay un montón de cosas también que es, como decía, al cliente lo que pide. Pero quiero que veamos cómo esto produce un daño en nuestra mente, en nuestro cerebro y en cómo procesamos la información. En los últimos años, estoy seguro que más de alguno lo ha escuchado, hablar acerca de manadas que violan a personas, a mujeres, en grupos. En España hubo una ola, por decirlo de alguna manera, de violaciones en manada a mujeres. En el 60% de los casos eran menores de edad. Menores de edad que producían o cometían actos de violencia sexual, violaciones. Y en el 20% o más de los casos, al menos en España, eran menores de 14 años los que producían estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque esta sociedad pornificada lo que ha producido es que ha cauterizado nuestra conciencia. El alto consumo de pornografía, sea blanda o dura. La pornografía blanda también produce niveles de tolerancia en nosotros, a tal grado que ver ciertas escenas a las 4 de la tarde en las noticias, en una comedia, en la tarde familiar, tomando una once, no nos produce incomodidad porque ya hemos tolerado cierto contenido sexual, erótico o cualquier otra cosa. Produce una tolerancia en nosotros, nos cauteriza y muchas cosas a nosotros hoy día ya no nos escandalizan como antes. Uno veía noticias hace 15 años atrás, un violador hizo esto y era noticia nacional y era terrible acontecimiento que aparecía en todos los noticieros. Hoy en día hay un montón de casos de violación que ya ni siquiera salen en las noticias. Ya no nos sorprende. ¿Por qué? Porque este consumo que hemos tenido en la gran mayoría de los casos de porno blando ha cauterizado
nos ha producido un nivel de tolerancia al respecto. Es terrible cómo a la larga esto produce daños tremendos, muy, muy terribles, ¿sí? No es un caso menor, ¿no? No es de un chiquillo que tiene, es que tiene que masturbarse porque tiene que, biológicamente el hombre produce semen y tiene que botarlo. Entonces el niño tiene que masturbarse, que vea pornografía, total no le hace mal. Cuando tenga polola se le va a pasar, cuando se case se le va a pasar. Eso es falso, no es así. Primero, ya lo conversábamos también, más del 40% de los jóvenes dice que consume pornografía para masturbarse, sea hombre o mujer. Los índices de consumo de pornografía en mujer cada vez van en aumento, paradójicamente. Van en aumento. No es falso. Primero, biológicamente, el hombre y la mujer no necesitan masturbarse. El hombre, sí, efectivamente produce semen constantemente y ese semen tiene que salir expulsado porque se está acumulando y acumulando, pero Dios nos creó para naturalmente eliminar ese semen en algo que se conoce como polución nocturna. No sé si algún joven de acá, lo más probable es que sí haya experimentado en algún momento que despierta y se dio cuenta que eyaculó durante la noche. Eso es una polución nocturna. Es la manera natural que nuestro cuerpo tiene para eliminar el exceso de semen. La masturbación no funciona. De hecho, causa daños la masturbación. También está ligada la adicción a la pornografía con la adicción a la masturbación. También es considerada como una adicción la masturbación que se vuelve algo compulsivo en las personas, sean hombres o mujeres. Y esto produce daños graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando los jóvenes que aquí están o los adultos que están acá tal vez incluso ya lo han experimentado y muchos adultos tal vez hoy día ni siquiera saben por qué tienen malas relaciones sexuales en su familia, con su pareja. ¿Por qué? Porque la adicción a la masturbación produce problemas como eyaculación precoz o disfunción eréctil. ¿Qué significa esto? La eyaculación precoz es que se produce la eyaculación antes de iniciar el acto sexual. No alcanza a haber un disfrute sexual con la eyaculación precoz. Y la disfunción eréctil es cuando el pene no logra erectarse para poder tener el acto sexual. ¿Por qué la masturbación se relaciona con estos dos problemas? Porque el cerebro condiciona la eyaculación con el ejercicio manual de la masturbación, sea en el hombre o en la mujer. De manera que cuando están casados, digo casados porque es el escenario propicio, cuando están casados y van a tener relaciones con su pareja, su cerebro no condiciona la eyaculación o el orgasmo con el acto sexual, con la penetración, porque asoció todo eso con el ejercicio manual. Y eso es frustrante. Vamos a ver más adelante cómo nuestras relaciones se ven afectadas por esto, porque uno de los casos o de las razones por las cuales más divorcios hay es por una mala vida sexual. Detrás de esto hay razones, un alto consumo de pornografía. ¿Qué pasa en nuestras relaciones sociales con la pornografía? ¿Cómo nos daña? Primero, al alto consumo de pornografía, lo que también conlleva una adicción a la masturbación, en la gran mayoría de los casos, hay una pérdida de satisfacción respecto al físico de la pareja y al desempeño sexual. Y a esto es lo que yo me refería con disfunción eréctil, con eyaculación precoz. Y también en la mujer, cuando no puede tener relaciones sexuales, no puede disfrutar, no puede llegar al orgasmo o cualquier otro derivado de este problema. Y también lo comentaba, una de las causas que produce por la adicción a la pornografía es el aumento en la infidelidad dentro de las relaciones. Porque, lo decía hace un momento, porque este sistema de recompensa nos pide cada vez más y más y más y más. Y como este sistema de recompensa, además, producido por la pornografía, nos hace perder nuestro deseo sexual o el apetito sexual con respecto a nuestra pareja, nos lleva a buscar ese deseo en otras personas, cayendo en la infidelidad. Según algunos registros, algunas estadísticas, llega a aumentar en más de un 300% la probabilidad de infidelidad dentro de la relación entre parejas, el alto consumo de pornografía.
Y también una de las cosas que llega a producir es la ausencia total del deseo sexual, de la satisfacción. ¿Por qué? Porque se encierra en este mundo de la pornografía y la masturbación que no hay nada más fuera de eso que lo satisfaga, que logre llegar al orgasmo o que pueda satisfacer a la persona, porque ha estado consumiendo tanta pornografía que su cerebro ya no relaciona la estimulación sexual con nada más que al consumo del porno. Amén. No sé si hasta acá alguien quiere comentar algo o agregar algún comentario. No sé, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Avancemos pues. Ahí. Buenísimo. Muy bien. ¿Cómo daña nuestra sociedad? Bueno, lo vimos ampliamente en el estudio de la semana pasada. Todo el contenido, gran parte del contenido se ha sexualizado. Ya no necesitamos que diga para mayores de 14, 16. Ya vemos contenido erótico, referencias sexuales o eróticas en dibujos animados para niños menores de 7 años, para contenido que es apto para toda edad. Y eso es un reflejo de esta sociedad pornificada. También lo veíamos como la industria del porno es una de las industrias que más dinero produce en el mundo, junto con la trata humana, la trata de personas, la esclavitud sexual, que está directamente relacionada, la pornografía, con la trata de personas. Y también lo decíamos al principio, daña a nuestra sociedad aumentando los comportamientos agresivos, lo cual puede, ya lo veíamos, puede desencadenar o llegar incluso a violación o a muchas otras cosas peores, de las cuales está estadísticamente comprobado que tienen relación directa con la agresividad. Dentro de la pandemia aumentó gigantescamente el consumo de pornografía y de manera también directa aumentó la violencia. De manera directa aumentó el abuso. Es particular como todo sube a la par, van subiendo en conjunto. Amén. Sí, pastores. Sí. Era amable. Con respecto a esto de que esto está tan accesible a todo el mundo, lo que es la pornografía, cuando tú expones a un menor de edad, un niño, a ver una película pornográfica o un material del que estamos comentando, eso está considerado como un abuso sexual. No solamente el abuso sexual es como la penetración o tocaciones en los lugares íntimos de un menor, que eso de quien sea, pero también se considera un abuso sexual cuando tú expones a niños a material pornográfico. Sí, esto es considerado un tipo de abuso, efectivamente. Como decía nuestra pastora, la exposición al contenido pornográfico a menores de edad. Eso es un tipo de abuso. Bueno, yo contaba mi experiencia, como a los 5 años fui expuesto a la pornografía por un primo. Y eso pasa gigantescamente. También les comentaba que el 60% y más de los jóvenes que han llegado a la pornografía o que entran en el mundo de la pornografía lo hacen por medio de amistades, de sus pares, compañeros. Y vuelvo a hacer el mismo llamado que hacía la semana pasada, que hablemos de estos temas en nuestra casa, que conversemos acerca de esto, que los jóvenes pregunten, que los adultos pregunten, por ser adulto, por ser papá, por ser esposo, eso no nos asegura tener el conocimiento de estas cosas a las cuales tal vez inclusive estamos entrometidos. Debemos buscar ayuda, debemos preguntar, y una de las mejores herramientas para esto es la correcta educación acerca de la vida sexual, de la sexualidad en el ambiente familiar, no solo acá, porque sí, en nuestra labor enseñar, educar, propiciar estos espacios en donde se conversen sobre estos temas, pero la labor es familiar. Ese es el núcleo en donde se deben haber la confianza para que los niños cuenten, para que los padres puedan enseñar, conversar. No esperar a sorprender al niño viendo pornografía o al joven viendo para conversar de estos temas. Debe ser una educación integral, correcta, en la seguridad de la familia, en la comprensión, pero en la base bíblica. Él es la Biblia nuestra norma para todo.
Allí se establecen sí, es correcto, la Biblia no habla de pornografía directa, pero se establecen los principios que nosotros debemos tomar para nuestra vida y que nos establecen los parámetros, los alineamientos sobre los cuales nosotros debemos tomar decisiones o hablar sobre ciertos temas, como en este caso, la pornografía, ¿sí? Ana Cris, hay un texto a propósito de la Biblia que está en Job. Job dijo, haré pacto con mis ojos para no mirar una virgen. Está en el libro de Job. Él, un hombre íntegro que defiende su integridad y él dice, hago pacto con mis ojos para no mirar una virgen. O sea, la desnudez, me imagino, de una joven. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver más adelante cómo el ocio en nuestra vida, y actualmente, creo que lo conversamos en algún momento, se habló sobre el ocio en los jóvenes, marca el escenario propicio para el consumo de la pornografía. Y como dato, no sé si alguien, no creo, pero hace un par de semanas se cayeron las redes. No sé si alguien se acuerda. Fue un momento terrible para un montón de gente. Horas sin Instagram, sin WhatsApp, sin Facebook. No sé si alguien se acuerda por allí, pues, no sé. ¿Se acuerdan que se cayeron las redes? El tráfico de pornografía en esas horas aumentó gigantescamente. Gigantescamente. Porque la gente, como ya no estaba consumiendo todo lo que las redes sociales entregan, no hay nada mejor que consumir pornografía en medio de ese espacio, de ese tiempo. ¿Cómo poder ser libre de la pornografía? ¿Cómo poder salir de esto que nos ata? Y conversamos la semana pasada y vuelvo a recalcar el mismo punto. Tal vez algunos de acá no esté lidiando con la adicción a la pornografía, pero sí ha tenido deseos o lo ha consumido durante su vida o tiene amigos y por el contrario, nadie sigue estando libre de nada. ¿Cómo poder ser libre de la pornografía? Nuestra libertad se encuentra en Cristo, no en tu esfuerzo. Había una frase que yo leí que me gustó mucho, que decía que tú no tienes que buscar ser libre de la pornografía, tú tienes que buscar a Cristo. Él es el que nos da la libertad. No la encontramos por nuestro propio medio. Amén. Creo que conversemos aquí de varios puntos al respecto. ¿Cómo ser libre? El primer paso, obviamente, es el arrepentimiento. Debemos llegar a las plantas de Cristo, no importa nuestra condición. Eso es, y también lo hemos conversado, es impresionante de Dios, que no hay nada tan malo que podamos hacer que logremos que Dios nos deje de amar así un tantito. Nada de lo que hagamos hará que Dios nos deje de amar. Nada. Sin embargo, eso no quita que Él nos acepte así tal cual como estamos. No, Él acepta un corazón arrepentido. Por eso el primer paso es el arrepentimiento. Ser consciente de lo que hemos hecho, el hoyo en el que nos hemos metido y también de que no somos capaces de salir por nuestros propios medios. Por eso el arrepentimiento es importante. ¿Alguien quiere comentar? No sé. ¿No? Amén. Es el primer paso y lo maravilloso es que Dios nos acepta. Él está dispuesto a perdonarlo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Si nos acercamos a Él, al trono de la gracia, confiadamente podremos hallar el oportuno socorro. Amén. Una de las frases que me quedó marcada una vez es que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, no un Dios que nos apunta con el dedo. Un Dios que sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, que padeció lo mismo. Y cuando hablo de padecer, no hablo de dolor, también habla de tentación en las Escrituras. Pero Él venció. ¿Para qué? Para poder darnos perdón, para poder compadecerse de nosotros. Y eso es hermoso. Amén. El segundo paso es priorizar amar a Cristo por sobre todas las cosas. También hay algo que me quedó grabado y lo he repetido en varias oportunidades, y es que toda adicción se supera con una adicción más grande aún. La adicción a la pornografía tal vez es grande, ahoga, asfixia, pensamos que no vamos a poder salir, nos esforzamos, logramos estar un par de días, semanas, meses tal vez, y vuelta, y vuelta. Pero debemos enfocarnos en Cristo, nada más que Él. Amén.
Él es el único que puede darnos libertad. Él es el que venció, no nosotros. Él nos dio su victoria y asegurarnos en esa victoria. Si ahí quieren comentar, levantaron la mano ahí. Yo escuchaba la otra vez el testimonio de un pastor joven que tiene problemas, tenía problemas con la pornografía, era adicto a la pornografía. Y él contaba que en todos los cultos salía al llamado que hacen al final a pedirle perdón y decía, no, esta vez voy a, voy a ayunar una vez a la semana para no caer en la tentación. Eh, y después, domingo siguiente, volví arrepentido al llamado porque había caído otra vez y había fallado. Esta vez voy a ayunar, pero además voy a levantarme a las 5 de la mañana, no sé, 3 veces en la semana a orar 3 horas, no sé. Y después volví al siguiente domingo porque había caído. Y en el fondo, a lo que quiero llegar es que él comprendió, como decía usted, que esta adicción no se supera solo con las fuerzas de uno, proponiéndose uno metas, sino primero comprendiendo de que está mal arrepentirse, pero tratando de tener una adicción más grande que es Dios mismo. Y él cuenta que él fue cautivado por la palabra de Dios. Él se enamoró de Dios por empezar a leerlo, por empezar a conocerlo. Y fue ahí cuando encontró esa adicción mayor que no supera ninguna otra adicción, que fue Dios mismo. Y es la forma en la que él pudo salir de la pornografía. Pero estuvo mucho tiempo así, tratando de hacer cosas por sus propios medios. De repente uno piensa y dice, no, ahora voy a estar orando constantemente, pero no conozco quién es Dios. O voy a sacrificarme haciendo tales cosas, o voy a estar todo el día sin ver el teléfono, pero estoy pensando en hacerlo. Entonces, cuando uno logra conocer a Dios realmente y acercarse y enamorarse de Él, y realmente encuentras esa adicción superior, una adicción sana que es Dios, mayor a la que uno ya está expuesto, es cuando puedes salir de donde está. Eso. Bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso, pero es verdad, Cristo es el único que nos puede dar libertad, nadie más que Él. Tú por tus fuerzas, yo por mis fuerzas, jamás podremos ser libres de nada. Es Cristo el único que puede producir cambios en nosotros. Leía también y me gustó mucho que convertirse a Cristo, acercarse a Él, recibir su perdón, ser transformados, lo que Él nos ofrece, su perdón, no es solamente una sensación de paz, sino una transformación y renovación del entendimiento, del corazón, una nueva vida, una nueva naturaleza. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu que está en ti y en mí es el que puede refrenarnos de todas nuestras pasiones. Amén. Sé radical. Em, Hay un pasaje, que es justamente el que está puesto ahí, Mateo, que dice que Jesús mismo hablando, si tu ojo te es ocasión de pecar, de caer, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión, arráncatela. Porque es mejor entrar con una parte menos al cielo que entrar entero al infierno, ¿sí? Ahora, esto no significa que debemos amputarnos nuestros ojos si vemos pornografía, porque nuestra mente está repleta de imágenes y podemos picar cada parte de nuestro cuerpo y no va a servir, porque es nuestra mente la que está corrompida. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere con ser radical, con sacar nuestros ojos si es ocasión de pecar? Todo lo que nos lleve al pecado, todo lo que nos propicie el pecado, todo eso es lo que debemos eliminar de nuestra vida y ser radical. Cristo dijo, no dice, si tu ojo te da ocasión de pecar, tápatelo un rato hasta que se te pasen las ganas. El mensaje fue, quítatelo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el sentido no es arrancarse una parte del cuerpo, si eso es lo que nos hace pecar, ¿sí? Sino ser radical y eliminar de nuestra vida, eliminar todo lo que pueda llevarnos allá hasta que estemos sanos, realmente sanos, ¿sí? ¿A qué quiero ir con esto? Si, por ejemplo, y lo decía también de alguna manera la semana pasada, lo tocaba ahí superficialmente, si no puedes controlar el uso de tu teléfono,
sácalo, déjalo, ponele clave y cierra los ojos y ponele cualquier clave para que nunca sepas cuál es. Elimínalo. Si son las redes sociales, si en tu Instagram está lleno de contenido pornográfico, Twitter, Facebook, lo que sea, bórralas. Si es en la noche en donde tú en el computador te sientas y estás solo, no ocupes el computador en la noche. Hay una película que se llama Prueba de Fuego, no sé si alguien la ha visto, que es cristiana, un matrimonio que está pasando un muy mal momento. Ella era, había problemas matrimoniales y gran parte de los problemas eran la pornografía a la que estaba adicto el esposo. Y él comienza a acercarse a Cristo, lo conoce, se transforma y lo que hace es, hay una escena que es bien chistosa, no, no es chistosa si se las cuento, es chistosa si la ve, así que no espero que se rían. Pero él pesca el computador y lo tira afuera de la casa, rompe por la ventana, la rompe y tira el computador, lo bota, porque eso era lo que lo hacía caer, lo hacía pecar. Ya eso se habla con ser radical. Si son tus amistades, son tus círculos con los que convives, compartes, comentas, hablas, los que te incitan a pecar, los que te envían contenido, aléjate de ellos, aléjate, corta relaciones, córtala. Muchas veces nosotros mantenemos relaciones dañinas engañándonos a nosotros mismos pensando que nosotros tenemos que convertirlos a ellos. Y que si nosotros no les hablamos a Cristo de ellos, ¿quién más le va a hablar? Primero, si son dañinas, te hacen mal, la Biblia te dice que te alejes. Lo dice varias veces. Segundo, si creemos que solo nosotros podremos convertir a nuestros amigos, estamos cayendo en una soberbia un poquito peligrosa, porque Dios puede ocupar a quien quiera, no solo a ti. Y si ellos te hacen daño a ti, Dios te dice, aléjate. Yo me encargo de ellos, tú aléjate. Amén. Pastoras, ¿quieren comentar? Sí, quería compartir un texto, bueno, el que ya lo había compartido antes, que dice así, para ayudarnos a todos en realidad. Dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Él nos enseña a vivir como a él le gusta. Y aquí está, porque ¿qué se busca en la pornografía, o las drogas, o cualquier otra cosa que no sea Dios? Es placer, ¿cierto? Sentirse bien. Eso es lo que se busca, sentirse bien. Pero en malos lugares. Entonces dice, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Entonces, si nosotros queremos esa plenitud, queremos ese placer, esa tranquilidad, no la vamos a encontrar ni en la pornografía, ni en ninguna cosa que realmente nos hace daño. Increíble cómo el cerebro, analizando eso, cómo agarra adicciones y esa adicción va creciendo y finalmente, ¿qué provoca? Que esa persona sea absolutamente destruida. Y lo que destruye es algo que el Señor dijo que teníamos que guardar en nuestra mente. Entonces, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, como decía Martín, guardar nuestro corazón como un tesoro, porque de ahí salen los malos ideas, los pensamientos. Entonces, ¿qué introducimos después? Por eso, si queremos ser felices y vivir como a Dios le agrada, Él nos va a ayudar. No estamos solos. Sí. Es una verdad, es el único que puede ayudarnos, es Dios, amén. Y para tomar todas estas decisiones de ser radical, también es Él el que nos tiene que ayudar, ¿sí? Tal vez con tu pareja, no es tu pareja, puede que sí, puede que no. Si tu pareja es la que te induce en la pornografía, termina esa relación directamente, no es correcto. Pero si son los encuentros con tu pareja, con tu pololo, polola, los que te llevan en algún momento del día, producto de esos encuentros que no se consumaron, porque tú te guardas, no se consumaron, tú te lleva al consumo de la pornografía, deberías terminar esa relación. Si esperas, será lo correcto, pero es mejor esperar sin ningún compromiso. Como hablábamos en otras oportunidades, la juventud no es la mejor época para pololear, para nada. ¿Por qué? Porque casi todas nuestras decisiones, actos y deseos están condicionados por nuestras hormonas. Por lo tanto, es un escenario muy peligroso. Ser radical es muy, muy importante para poder eliminar esta adicción. ¿Por qué? Porque de esta manera limpiamos una serie de tentaciones. No cambiamos el corazón, pero limpiamos el camino de tentaciones, ¿sí? Si te gusta una serie, pero sabes que hay contenido erótico, sexual, no la veas. Aléjate. Si ves que dice para mayores de 18 años y sabes que va a haber contenido erótico, no lo veas. Te estás haciendo daño. Elimina todo lo que te lleve al pecado. Cualquier frente de tentación, sácalo de ti. Sé radical.
Eso es importantísimo. Disciplinas espirituales. Debemos buscar más de Cristo en este proceso, toda la vida, pero debemos orar con mayor fervor, debemos buscar con mayor intención, pero debemos recordar, y es algo que comentaba yo en una aplicación hace un tiempo, la oración por sí sola no me va a librar de la adicción a la pornografía. Leer por sí mismo, así por leer, no me va a librar de mi adicción. Ayunar un montón de días y cosas, sacrificar mi carne no va a hacer que deje de buscar la pornografía. ¿Por qué? Porque estas cosas por sí mismas no sirven. Es cuando oramos en comunión con el Espíritu, cuando leemos en comunión con el Espíritu, cuando sacrificamos nuestra carne, cuando ayunamos en comunión con el Espíritu, ahí es cuando se produce fruto. ¿Por qué? Porque como contaba Nayaret en el testimonio de este pastor, se llama Itiel Arroyo, por si alguien quiere buscarlo, por si acaso, el foco y la base está en comunión con el Espíritu Santo. Esa es la base. Cuando para fortalecer esta comunión con el Espíritu, yo lo busco en oración, yo lo busco en lectura, en el ayuno, me entrego. De esa manera se fortalece el Espíritu en nosotros. Y allí es donde Él puede refrenarnos, tomar control. Él verdaderamente allí es cuando se sienta en el trono de nuestra vida. Dios no puede dirigir tu vida si en el trono está la pornografía. Debe salir de allí, debe salir de tu corazón. Y allí debe entrar Cristo, el Espíritu, debe estar allí su palabra, su presencia. No hay otra manera. Debemos buscar la comunión con el Espíritu Santo. No se trata de orar, como decía Nayaret en el ejemplo, y el pastor igual lo comentaba. No se trata de orar más, no se trata de leer más o de ayunar más. Se trata de rendirse a Cristo, de buscarlo a Él. No enfocarte, como decía al principio, no enfocarte en buscar ser libre de la pornografía, sino en buscar de Cristo. Porque de esta manera vas a encontrar placer en Jesús, su presencia, y vas a dejar de sentir placer por la pornografía. Me encanta lo que decía nuestra pastora, hay un versículo igual. Me gusta mucho cuando habla de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si supiéramos cuánto gozo nos puede entregar la presencia de Cristo por sobre lo que la pornografía nos puede dar, lo que te da Cristo no se compara a lo que te da la pornografía. Cristo es mucho más supremo, más excelso, más grande, más glorioso que cualquier otra cosa. Es tremendo. Busquemos de Cristo, es la única solución. Y como último consejo, que es muy importante, ándale, rinde cuentas. El 99% de los casos, digo 99 y no 100 porque no conozco todos los casos, pero el 99% de los casos ha admitido que el hecho de rendir cuentas ha sido fundamental en su liberación de la adicción a la pornografía. ¿A qué se refiere con rendir cuentas? Háblalo con un líder, con un pastor, con alguien que te aconseje. No solo con tu familia, sino con un líder que pueda ministrarte, que pueda orar por ti, que pueda interceder, que esté preocupado por ti. Es importantísimo rendir cuentas. Es fundamental porque además nos expone y es algo que condiciona muchísimo nuestra actitud en esta liberación, en esta lucha de la esclavitud a la pornografía, que vuelvo a hacer hincapié, no se trata de tus fuerzas, no es con la espada, no es con el ejército, no es con lucha, no es con tu disciplina directamente, es con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Se puede ser libre? Sí, se puede ser libre. Es difícil ser adicto a la pornografía, como cualquier otro problema, cualquier otra dificultad. El problema es que tiende a ser un pecado muy oculto, que nadie sabe, y vivimos aparentando que no lo practicamos. Llegamos a la iglesia, cantamos, oramos, aparentamos que estamos bien, pero por dentro nos sentimos hipócritas, sucios. Está el diablo diciéndonos, pero ¿cómo te vas a acercar a Dios si acabas de hacer esto? ¿Pero cómo vas a hablarle a Dios si acabas de ver esto? Y está allí constantemente dándole. Y escuchamos versículos como a presentarse delante de Dios como obrero aprobado y nos sentimos culpables porque sabemos que no lo estamos. No hablo desde la superioridad, como decía el estudio pasado, sino desde la experiencia. Ir a la iglesia, luchar con esto a diario no es fácil. Es frustrante, es asfixiante, es doloroso. Pero hay libertad en Cristo. Comentaba la semana pasada y
Es algo maravilloso cuando por sobre nuestro pecado podemos experimentar cómo la gracia verdaderamente sobreabunda. Cómo Él no importa cuán sucio estemos, Él nos abraza, cambia nuestros vestidos, nos da ropa nueva y nos acepta como hijos. En Cristo hay libertad. Es un placer poder encontrar satisfacción en la fuente verdadera que es Jesús y no en cisternas rotas como la pornografía, que lo único que producen fuera de la satisfacción momentánea que dura así pequeñísimo y que luego de esa satisfacción momentánea viene de una manera abrumadora el peso de la conciencia, dolor, frustración, impotencia, incapacidad de poder ser libre por las propias fuerzas. Te esfuerzas, dices, ya, ahora sí, como cantaba Nayer, esta semana sí, y pasa una semana y te diste cuenta mirando hacia atrás que no duraste un par de días. Pero en Cristo hay libertad. Al encontrar plenitud de gozo en su presencia, podemos desechar la pornografía, no por nuestra fuerza, sino porque su Espíritu ha tomado el control de nuestra vida. Amén. Se puede con Cristo. Él nos dio libertad. Él nos dio victoria. Él venció el pecado en la cruz. Y esa victoria por fe es tuya, es nuestra, si nos acercamos a Él, si lo buscamos. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Ha sido un momento bastante lindo poder comentar y conversar de estos temas. Por todo lo que hemos hablado, porque son muy escasas los espacios en donde esto se habla en las iglesias, para qué decirlo en la casa, estadísticamente también, y es lastimoso, en 2 años, en promedio, un joven solo recibe 10 horas de educación sexual. Uno dice, 10 horas igual es caleta, es mucho, pero en un tramo de 2 años, solo 10 horas de educación sexual. No alcanza a ser siquiera 1 hora mensual, es menos, es poquísimo, es insuficiente. Amén. Debemos buscar, conversar. Esto no debe ser un tabú, esto debe ser parte de nuestra normalidad. Dios creó el sexo y el sexo es bueno, pero debemos enseñarle a nuestros hijos en qué escenario es bueno. Los efectos, los daños de no llevar una vida acorde a lo que Dios nos manda. Dios se pasa, es buenísimo, si pensó en todo. Él nos advirtió. Y lo vuelvo a decir, algo bueno como el sexo puede ser algo tremendamente dañino si se ocupa en el momento inadecuado. Amén.